Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Mateo Zaquiña y os voy a hablar del codo. Os he puesto un índice para que entendáis cómo está estructurado el trabajo. El trabajo consta de una parte de osteología, que básicamente será un recordatorio anatómico. Luego hay una parte que es la artrología y los ligamentos, o sea, las articulaciones y los ligamentos que limitan las movilidades de esas articulaciones. Luego tenemos la parte que es la osteocinemática, la artrocinemática, la miología y acabaremos con las conclusiones. Vale. El codo es una articulación que une realmente el brazo y el antebrazo y está compuesta por tres huesos, que son el húmero, el radio y el cúbito. El húmero es un hueso largo y se articula con la escápula formando la articulación glenohumeral. Vale, en la parte más distal, el húmero se articula con el cúbito y el radio y forma dos articulaciones, la articulación húmero-cubital y la articulación húmero-radial. Em, Tenemos dos tubérculos, el tubérculo mayor y el tubérculo menor, y están separados por el cuello anatómico. En el tubérculo mayor se insertan tres músculos, que son el músculo infraespinoso, el supraespinoso y el redondo menor, mientras que en el tubérculo menor se inserta el músculo subescapular. Entre el tubérculo menor y el tubérculo mayor hay un surco, que es el surco intertubercular, y por allí es donde pasa el tendón del bíceps. El surco intertubercular tiene a su vez dos crestas, que son la cresta lateral y la cresta medial. En la cresta lateral se inserta el pectoral mayor y en la cresta medial el redondo mayor. Al final de este surco se inserta el dorsal ancho. El húmero está formado por dos epicóndilos, el medial y el lateral. El epicóndilo medial, o lo podemos llamar también epitróclea, será muy importante por procesos, por lo que veremos luego en la artrocinemática y en la osteocinemática. El, um, el tuber, en la epitróclea se insertan el músculo pronador, el flexor radial del carpo, el músculo palmar largo y el músculo flexor del carpo y el superficial de los dedos. Está inervado en la parte posterior por el nervio cubital. En el epicóndilo lateral, por contra, se insertan el músculo extensor radial corto del carpo, el supinador, el extensor de los dedos y el extensor cubital del carpo. Es importante saber que en la epífisis distal hay unas estructuras y esas estructuras son la tróclea, el capítulo, la fosa olecraniana, la fosa radial, el cóndilo humeral y la fosa coronoidea. Vale. La tróclea se encuentra en el húmero y se relaciona con la escotadura troclear del cúbito y es en forma de polea. El capítulo, por contra, se inserta en la parte radial y se relaciona con la fosita articular del radio. Tiene una forma esférica y está cubierto por cartílago. La fosa olecraniana es una fosa posterior que sirve para englobar el olecranon del cúbito. La fosa coronoidea se encuentra en la línea media y engloba a toda la apófisis coronoide del cúbito. El cóndilo humeral es la parte del hueso que conecta con el capítulo, la tróclea y las fosas. Ahora vamos a hablar del radio. El radio está formado por un cuerpo y dos extremos. Y lo que es importante aquí remarcar es que tiene una curvatura externa poco pronunciada, pero una concavidad hacia el cúbito bastante más visible. Esto es importante porque por allí es donde se inserta la membrana interósea. En la cara anterior
que como hemos dicho es más cóncava, bueno, es cóncava y es un pelín más cóncava en su parte mediana, se inserta el músculo flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. La cara posterior está recubierta por el pronador corto. Es plana y ligeramente cóncava. La cara externa es cóncava y redondeada, y allí se inserta el supinador corto. La parte media es una superficie que se define superficie rugosa, y allí se inserta el pronador redondo. Vale. En el extremo superior se encuentra la cabeza de radio y tiene una forma cilíndrica. En la parte superior se encuentra la cavidad glenoidea de radio y corresponde a lo que realmente podríamos definir como lo que podríamos definir como se encuentra la cavidad glenoidea que corresponde con el cóndilo del húmero. El cuello de radio es quien sostiene la cabeza de radio. En la parte inferior se inserta con la articulación de la muñeca. La cabeza de radio se encuentra en la porción normal proximal y se articula con el cóndilo y presenta una depresión esférica, la cual está cubierta por cartílago hialino. La tuberosidad bicipital del radio se sitúa en la parte interna y dentro de ella se inserta el tendón inferior del bíceps. El cuello de radio es más estrecho que la cabeza y el ángulo que se forma entre la cabeza y el cuello influye en las fracturas del cuello del radio. Ahora vamos a hablar del cúbito. El cúbito se articula en la parte superior con el húmero y el radio, y en la parte inferior con el radio del carpo. Es un hueso largo, su cuerpo es cóncavo y tiene una forma de S. Bueno, en la parte anterior se inserta el flexor profundo de los dedos y el pronador cuadrado, mientras en la parte lateral se inserta el abductor largo y el extensor del pulgar y el extensor del índice. En la parte medial, el anconio y el extensor cubital del carpo. En la cara medial se inserta el flexor profundo de los dedos. En la parte superior hay dos apófisis, que son la coronoides o la olecranina. Y entre ellas se forma la escotadura troclear. La apófisis coronoide tiene 4 caras y un vértice. En la cara superior se forma la escotadura troclear. En la inferior se inserta el músculo braquial. Y en la cara lateral se articula con el radio por medio de la escotadura lateral del cúbito. En la cara lateral hay dos ligamentos que son el anular del radio y el colateral radial.